están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional en este día, domingo 27 de marzo, último domingo del mes de marzo, Matías. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches y a ustedes también. Bueno, hoy domingo, primer día de la madrugada de hoy en que la macrozona sur de nuestro país está viviendo sin estado de excepción. Después de 5 meses, un poco más de 5 meses, estaremos en contacto para ver cómo se están viviendo esas primeras horas. Bueno, estamos pendientes también del trabajo de la Convención Constitucional que está ahí contrarreloj, sobre todo la Comisión de Sistema Político, para definir, para llegar a un acuerdo de cuál va a ser la propuesta de nueva Constitución, sobre todo en el sistema político. Bueno, vamos a tener un panel de convencionales aquí en los próximos segundos en Estado Nacional. Y otro tema que se ha tomado la agenda es la seguridad pública y sobre todo los hechos ocurridos en las calles del centro de Santiago el viernes en la tarde. Ha generado una polémica por la acción de un carabinero, de las personas o manifestantes que lo atacaron y en general esa es parte de la conversación que vamos a tener esta noche. ¿Cómo ha abordado la nueva autoridad estos temas que no son tan nuevos, pero esta autoridad lo toma de una determinada manera? Aquí comienza Estado Nacional. Hay algunos nudos que estamos dejando para pendientes y avanzando en lo que tenemos más convergencia, más consenso. Está claro que sin sistema político, sin presidencia, sin poder legislativo, sin claridad de qué va a hacer cada uno, no hay constitución. Lo único que yo lamento es que no hayamos comenzado con estos debates previamente. Las decisiones políticas suelen tomarse siempre al borde del precipicio. He tomado la decisión de suspender indefinidamente mi participación en esta mesa de conversaciones. Están socavando la democracia. Él está con ansiedad y angustia porque ve que avanza la discusión sobre un sistema político que genuinamente represente las expectativas populares. Él salió y poco después toda la comisión, sin él claro, llegó a un acuerdo. Hay bicamerales que no quieren asimetría. Esa posición ha quedado aislada dentro de la comisión. Ya están todos instalándose aquí nuestro panel de invitados de convencionales constituyentes. Saludamos a Constanza Schönhaus. Constanza, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. A Fuad Chaín, Hola, buenas noches. bienvenido. También aquí Rodrigo Álvarez. Buenas noches. Y por este otro lado Beatriz Sánchez. Hola, bienvenida. ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, sabemos que están todos un poco agotados porque no han parado de trabajar. ¿Se nota eso tú? No, están muy bien maquillados. Excelente. Pero sobre todo, ¿cierto? Los miembros de la Comisión de Sistema Político, Constanza, Fuad. Primero quiero partir porque sé que han estado negociando hasta aquí los últimos minutos antes de venirse para acá. Pero, ¿qué le pasó a Fuad Chaín que en un minuto, ayer, se paró y dejó las negociaciones en la comisión? Lo primero quiero aclarar que no me he ido de la comisión, porque No. algunos, hoy día leí en un diario que aparecía yéndome a la comisión. No es así, me fui a la mesa de negociación. Yo el primer momento, nos reunimos por primera vez el día miércoles en la mañana en la Universidad de Chile, y yo ese mismo día planteé 3 cosas. Lo primero que dije es que para mí había una línea roja que tenía que ver con la defensa de la democracia y que, por lo tanto, si el sistema político transitaba hacia uno que, en definitiva, en su conjunto fuera, a mi juicio, permeable al caudillismo, al populismo, al autoritarismo, para mí eso, por lo menos, era una línea que yo no iba a transitar. Lo segundo es que había que definir primero un diseño, un modelo, y luego ver la ingeniería de detalles. Y, por lo tanto, planteaba que debíamos asumir que allá íbamos a tener un presidencialismo como régimen de gobierno, un bicameralismo asimétrico como Congreso, pero decirlo y después ver la ingeniería de detalle. Y la verdad es que empezamos como en la misma lógica de la negociación anterior, que en palabras de Fernando Atria le permitiera a los unicameralistas decir que esto era unicameral y a los bicameralistas decir que era bicameralismo asimétrico, es decir, algo que claramente no iba a funcionar. Y lo tercero es que yo siempre planteé, también desde el mismo día, que a mi juicio el bicameralismo asimétrico tiene que darse o por las competencias o por la intensidad en la tramitación de leyes, pero si teníamos una asimetría en ambas cosas, en la práctica íbamos a tener un unicameralismo. Y como ninguna de esas condiciones al final se estaba cumpliendo, yo dije, bueno, no tiene sentido que me mantenga en una mesa de negociación que va transitando hacia un camino en que claramente yo no voy a concurrir a ese acuerdo, y me pareció honesto
decir, bueno, hasta aquí nomás llego, lleguen al acuerdo y yo me reservo el derecho entonces a presentar mi propia iniciativa, que es lo que he estado trabajando todos estos días. Ah, ya, pero no volvió a la mesa, sino que está trabajando en una iniciativa paralela. Efectivamente, con pocas posibilidades de éxito, pero por lo menos para la historia además. va a quedar. Estoy trabajando con un equipo importante de asesores. Pero como convencional, digo. No, hay varios que van a firmar esa iniciativa, no se preocupe. Constanza, digamos, básicamente aquí uno lo que ve, por lo de Fuat, pero también por las declaraciones del resto, que cuesta mucho, está costando mucho llegar a un acuerdo. ¿Por qué está costando tanto? No está costando tanto. Ah, Yo partiría desde ahí, primero. Aquí nadie tiene de línea roja matar la democracia. Todos estamos buscando un sistema político que la proteja, que la profundice, sobre todo que permita gobernabilidad y representatividad, que son dos pilares claves para un sistema político, sobre todo atendiendo a la crisis institucional que hoy día tenemos, que se expresó, no olvidemos nunca, en un estallido social muy fuerte en Chile hace un par de años. Lo segundo, justificar pararse de una mesa de negociación, por lo que dijo Fernando Atria, con todo el cariño, cuando tenemos 25 personas en una mesa, me parece que es un poco estrecho. Aquí hemos sido súper claros y es un acuerdo dentro de la mesa negociadora. Lo que estamos trabajando es un presidencialismo atenuado que nos permita dejar atrás el hiperpresidencialismo que hemos cuestionado tanto y un bicameralismo asimétrico que nos permita dejar atrás el Senado como lo conocemos hoy día. Eso es parte de un acuerdo central y lamentablemente la falta de acuerdo que tuvimos previamente respecto a cuántas materias de ley o atribuciones para este órgano regional es lo que opacó todo lo demás, porque todo lo demás son acuerdos bien sustantivos que tienen puntos súper específicos respecto de los cuales faltaba llegar a algunos acuerdos y por eso es que vamos avanzando a paso firme a un acuerdo importante. De hecho, vengo de la reunión donde estábamos representantes incluso de RN y Evópolis. Ya, ahora vemos también que, de hecho, la derecha, Chile Vamos, está incluido porque no, hasta ahora en el sistema político ellos por lo menos se quejan de que no habían estado siendo escuchados. No, parcialmente, nosotros al menos nuestro sector no está participando, vamos a ser testigos de esto y ahí tomaremos la decisión. No está participando, pero lo que dice Constanza es que hoy día están sentados en la comisión. Constanza, que había representantes de Evópolis y de Renovación Nacional hoy día. El día viernes también estuvo Constanza, sí. Tú acabas de decir hoy día, digamos, hoy día el viernes. De la UDI. El viernes. Estuvimos el viernes así, pero no hoy día. Yo creo que ha costado mucho más de lo que dice Constanza llegar a acuerdo. Cuando estuvimos hace 10 días atrás ya, en un informe que 95 artículos se separaron 92. Y todos te decían, no, si estamos a horas de llegar a un acuerdo, han pasado 10 días y todavía no llegan, es porque esto es muy difícil. Y yo creo que fundamentalmente fue muy difícil porque en su momento se colocaron en un informe una verdadera juguera de sistemas políticos. Tenías triunviratos para el Ejecutivo, tenías distintas atribuciones, tenías 2 cámaras. Unos decían que era bicameral, otros decían que era unicameral, unos que era atenuado, otros que era lo mismo. Entonces ha costado muchísimo porque creo que estamos con una mezcla de sistemas gigante. Vamos a ver si ahora hay un acuerdo. Nosotros al menos como sector vamos a tomar una posición similar de mirar lo que surge, de analizarlo con calma. Vamos a hacer nuestras propias presentaciones. Marcela Cubillo, Arturo Zúñiga y Connie Juve están trabajando en eso para llegar en su momento a la discusión en el Pleno, que ha sido mucho más compleja de lo esperado. Y recordemos, este es uno de los elementos centrales de cualquier constitución. Bueno, Beatriz, claro, tú no estás en esta comisión, ¿cierto? Pero obviamente que esta es la comisión que está decidiendo de alguna manera lo que es como el corazón de la Constitución o el motor, ¿o no? La sala de máquinas, le dicen. Claro, bueno, hay distintas maneras de verlo, pero uno se imagina que sin sistema político no puede haber nueva Constitución, ¿o no? No. O sea, claramente no, pero también sin principios constitucionales, paso el aviso, y estoy en la Comisión de Principios Constitucionales. Yo en la de modelo económico y también modelo económico, bienes naturales, en fin. Pero yo quería agregar algo, tomando un poquito la discusión, y me gustaría abrirla más, porque qué bueno que hay personas acá constituyentes de otras comisiones, sí, claro, pero también qué bueno que estamos en un programa donde podemos invitar a la gente que está en su casa a tomar parte de esta discusión, porque esa es la gracia de estar acá. O sea, esta no es una discusión cerrada en las puertas o dentro de la convención, es una discusión hacia afuera, y me gusta como lo dijo Constanza, porque habló de que venimos de un estallido. ¿Por qué hoy día estamos analizando un sistema político? Porque es importante preguntarnos cuál es el sistema político que necesitamos. Bueno, porque hoy día tenemos una figura presidencial, hoy día, no lo que se está discutiendo, hoy día tenemos una figura presidencial, un tipo de Congreso que no está respondiendo a las demandas de la ciudadanía, no hoy día, no hace 5 años, no hace 10, hace 20. O sea, el país estalla porque la ciudadanía demandaba cosas y el sistema político no las respondía. Entonces lo que tenemos que buscar es un sistema político que le pueda responder a las personas. ¿Es fácil? No, es difícil. Por eso es que hay una discusión, por eso se está generando una discusión democrática. La discusión entre distintas fuerzas es compleja y por eso queremos sumar a la gente que está afuera.
¿Ustedes se imaginan cómo debería ser un sistema político distinto? Eso es lo que está, el esfuerzo que se está haciendo, yo lo valoro, de buscar todas las voces y ver cómo este sistema político cambia para uno que dé respuestas a la ciudadanía. Ahora, vamos a los nudos de esa discusión, ¿cierto? Porque, y sin entrar, claro, en tecnicismos también que de repente como que alejan a la gente de la discusión, pero sí para ponerlo sobre la mesa. Porque así como decíamos, lo importante del sistema político, hay dos temas que todavía, y ustedes me corrigen los miembros de la comisión, que todavía no se logra llegar a acuerdo, que es cómo va a ser el Poder Ejecutivo y cómo va a ser el Legislativo. En cosas da la impresión que hay acuerdo en que sea un presidencialismo atenuado y hay también acuerdo en que sea un bicameralismo asimétrico, ¿o no? Ahora, ¿cómo se lleva a la práctica esas dos cosas? O sea, ¿cómo es un presidencialismo atenuado? Si es con un vicepresidente al lado del presidente o con un ministro de gobierno, como quieren algunos, y en el caso del bicameralismo asimétrico, ¿qué atribuciones? ¿Cómo va a ser ese consejo territorial o cámara territorial que reemplazaría al Senado? ¿En eso hay acuerdo? ¿Y en qué es donde no hay acuerdo, en qué estamos a esta hora cuando son casi las 11 de la noche, Constanza? Y que tienen hasta las 12 de la noche mañana, así es, ¿cierto? Para presentar las indicaciones que después tienen que ir al Pleno. Sí. Lo primero, obviamente que construir acuerdos políticos no es algo que se hace ni de un día para otro, o sea, estamos en un proceso súper democrático, pero donde hay una diversidad. Y aquí ojalá podamos llegar a acuerdo incluso con Rodrigo, con la UDI, y que todos veamos en el sistema político un espacio o una estructura que tengamos certeza que va a ir profundizando y cuidando nuestra democracia. Ya, y estamos trabajando en esa dimensión. ¿Cómo se llega a ese acuerdo cuando quedan, por eso yo ponía el 24 horas básicamente? O sea, llevamos una semana conversando los puntos críticos que hemos identificado, viendo precisamente, como tú dices, uno de los puntos que era centrales, bueno, ¿cuál es la asimetría entre estos dos órganos legislativos? Y eso ha sido uno de los puntos más centrales, que fue lo primero que abordamos el día viernes, donde, de hecho, ahí fue donde Fuat el jueves. El jueves, que fue cuando te fuiste. Cuando estábamos discutiendo el primer artículo donde teníamos diferencias. El primero. Entonces, yo no sé cómo podrías saber también que esto es un engendro si te fuiste en el primer artículo. Eso es lo primero. No puedo responder sin problema. Y efectivamente ahí ya llegamos a un acuerdo respecto de aquellas materias de ley respecto a las cuales se va a incidir y va a concurrir el órgano territorial o el órgano representativo de las regiones, y hoy día estuvimos trabajando específicamente en los mecanismos de formación de la ley. Es decir, dónde inicia el trámite legislativo, cómo se genera, con qué participación de la ciudadanía, con qué participación del órgano territorial, cómo el órgano territorial de las regiones también se vincula con las asambleas o con los consejos regionales que van a haber, porque esto es un gran entramado. Y en eso hemos ido trabajando y hemos ido avanzando de manera bien sustantiva. Y quizás también hemos avanzado un poquito más lento, me preguntaba Fuat anteriormente, porque estamos haciendo la redacción inmediatamente para que además sea una redacción bien pulcra y representativa de los acuerdos que llevamos. Fuat, ¿tú querías responderle algo a Constanza? Lo primero es que no estábamos discutiendo ningún artículo, llevábamos 2 días conversando más bien sobre diseño. Cuando yo llegué a más de la tarde ese día jueves había una crisis, el Partido Socialista se había levantado la mesa, había una situación bien compleja justamente porque se quería insistir en que este bicameralismo asimétrico tenía que tener a la Cámara de Representación de la Región absolutamente disminuida, desde el punto de vista de su participación en el proceso legislativo, donde jamás tiene la última palabra, donde ni siquiera votan informes después de la mixta, donde la Cámara por 4/7 de los presentes puede hacer lo que quiera, ¿ya? Y simplemente no considerar lo que le dice la Cámara de las Regiones, y donde además, ¿no es cierto?, hay solo un catálogo acotado de materias de su competencia, y lo que yo siempre planteo, o teníamos una participación más débil en el proceso legislativo, pero sí un catálogo amplio de materias, o teníamos un catálogo acotado de materias y teníamos una participación más fuerte en el proceso legislativo. Y no asimétrico tanto en competencias como en intervención, porque si no queda muy disminuido ante la Cámara, y en la práctica es un unicameralismo. Y lo que a mí me preocupa es justamente lo que sale de esta juguera, este cóctel. Y ahí sí tengo una diferencia, porque creo que este cóctel lo que hace es debilitar el sistema político. Por lo siguiente, seguimos teniendo un presidente con muchas facultades. Nosotros quisimos, y en eso coincidimos con Connie, avanzar hacia un sistema semipresidencial. No fue mal. Nos ganaron los presidencialistas en eso. Luego, en la práctica, un solo Congreso. Eso es la verdad. El resto es decorativo. Luego, con casi todas las leyes, ¿no es cierto?, con mayoría simple, y la excepción es la mayoría absoluta.
Además, ¿no es cierto?, con un sistema judicial absolutamente atomizado, porque se termina la jerarquía del Poder Judicial, entonces se acaba el Poder Judicial y tenemos distintos sistemas atomizados de justicia, sin resolver si vamos a tener o no una corte o algún tribunal constitucional. Y además con partidos políticos débiles, ¿qué es lo que estamos pavimentando? El camino para que llegue el día de mañana un caudillo populista de cualquiera de los dos extremos, o peor aún, aquello que se declare apolítico, que logre una mayoría o adquiere una mayoría en la Cámara de Diputados y pueda hacer lo que quiera en este país. Sin contrapeso del Poder Judicial, sin un partidos políticos fuerte, sin una Corte Constitucional bien definida y por lo tanto le podemos pavimentar el camino del autoritarismo. Y eso por lo menos para mí es una línea roja, por eso que me levanté de la mesa. Rodrigo, ¿tú coincides en ese diagnóstico? En buena parte sí. 3 cosas muy importantes. Uno, qué bueno que haya posibilidad o de llegar a un acuerdo que votemos en común este capítulo. Esto es lo más central. En el movimiento constitucional histórico hay 2 grandes caminos, los derechos fundamentales y el sistema político. Eso surge en las constituciones del mundo. Son cómo regulamos los derechos de los ciudadanos con el Estado y cómo regulamos la distribución del poder. Y lamentablemente en el primer informe ese que se cayó, de 95 artículos, 92 se rechazaron. De hecho, las distintas fuerzas de izquierda echaban la culpa de cuál había roto un acuerdo en la práctica. Por suerte, ahora hay una actitud distinta. Yo coincido en buena parte del análisis de que hay que tener mucho cuidado en estas instituciones. Acá estamos en el eje que finalmente protege a los ciudadanos en la distribución del poder y sobre todo en la distribución del poder de las regiones. Si la existencia de una segunda cámara es vital para las regiones, para al mismo tiempo tener un mejor proceso legislativo y al mismo tiempo para tener un sistema de peso y contrapeso, si es el Senado hoy día o una Cámara Territorial en el futuro, el que también hace un contrapeso muy fuerte al Ejecutivo. Yo coincido en varios de los temas que ha dicho Fuad, pero acá necesitamos, yo creo, un bicameralismo de verdad, real. Puede ser alguno de origen territorial, otro de origen poblacional, uno que representa a las regiones, otro a todos los chilenos, pero tienen que tener atribuciones fuertes, porque de esa forma estamos velando finalmente por una democracia más correcta. Beatriz. Yo no coincido con lo que dice Fuad y por una cuestión bien sencilla. Aquí le quiero preguntar a las personas que nos están viendo. ¿Por qué estamos en este proceso? ¿Por qué? Porque hoy día estamos buscando cambiar la Constitución, algo que decía Rodrigo que me interesa mucho, que es cómo distribuimos distinto el poder en Chile. Hoy día llegamos a este proceso porque efectivamente las cuestiones no estaban funcionando. O sea, no hay respuesta política a las demandas sociales hoy día. Y para eso se necesita que haya un sistema legislativo distinto. De hecho, uno sale a la calle, ¿por qué buscamos la unicameralidad? Y aquí lo explico más en sencillo, porque bicameralismo asimétrico, y digámoslo en sencillo, es tener una sola Cámara y no una Cámara de Diputados y un Senado como existen hoy día, que son espejos, que hacen exactamente la misma pega. Entonces, una ley, en vez de demorarse... Es que solo para explicarlo, hoy día una ley en vez de demorarse 1 año se puede demorar 2, ¿no? Y eso la gente ya lo sabe, y por eso la gente dice, donde uno salga, incluso nos gritan de la reja, hacia adentro del Congreso, por favor, unicameralismo. No porque quieran menos gente necesariamente, sino para que las leyes se demoren menos. Pongámosle plazo a la segunda Cámara. Pero Esto tiene que... Hay otros yo lo propuse, pongámosle plazo. Solo para terminar. Entonces, esta forma tiene que cambiar. Entonces, cuando Fuad hace un análisis de que las cosas serían mucho mejores, muy parecidas a como están hoy día, bueno, y digo, no, pues si estamos hoy día en este proceso, porque hubo un estallido para cambiar estas formas. Creo que estamos muy acostumbrados a cómo está el poder instalado hoy día, y lo que está en jaque hoy día, lo que estamos haciendo es imaginarnos una distribución de poder distinta. Y yo entiendo que haya sectores más conservadores que eso les da temor. Pero hay una conversación democrática para resolverlo. Pero supongamos que ese fuera el problema fuera la lentitud. Hay otros mecanismos mucho más adecuados que eliminar una Cámara que representa a todas las regiones del país, como es actualmente el Senado. Hay posibilidad de poner, establecer plazos para leyes, hay posibilidad de que algunas materias no sean revisadas por ambas, como tienen algunos congresos en el mundo, hay posibilidad de establecer un manejo distinto de las urgencias. Yo creo que eliminar una historia tradicional chilena, pero al mismo tiempo... Pero no está considerado en la medida que estás eliminando, quedándote con una sola Cámara, que no representa adecuadamente a los territorios. Bueno, ahora al principio era una sola Cámara lo que querían. Bueno, ahora han ido cambiando. Al principio hace un mes. No, pero sí, acaba de decir que por qué querían unicameralismo y que en la calle nos grita eso. No es así. Y por eso hemos avanzado en la conversación y atendiendo aquellas críticas o aprehensiones que se hicieron al unicameralismo, entre ellas la representación de las regiones. Por lo tanto, y por eso la que propuesta ahora, lo que están llegando a acuerdo es un bicameralismo... Lo dije apenas me senté en esta mesa, es un bicameralismo asimétrico. Eso significa tener 2 órganos. Entonces, no es que nos quedamos con uno, tenemos 2 órganos que tienen funciones distintas y que la intensidad en la participación legislativa es distinta. ¿Cuántos
cuántas atribuciones, cuántas materias, cuánta incidencia, eso es lo que está en conversación. Y en eso estamos llegando a un acuerdo. Y yo entiendo que tú tengas una posición distinta y que te quieras acercar mucho más al bicameralismo simétrico. Sin que sea completamente simétrico, pero te quieres acercar más a eso. Nosotros estamos buscando un punto intermedio y creo que una propuesta que logra llegar a esa conclusión conjunta entre visiones que eran completamente distintas, pero que logran llegar a un punto de análisis común de cómo se pueden resolver los problemas hoy día, con 2/3, me parece que es una propuesta que avanza en buena dirección. Lo que yo creo es que, lo primero, los problemas del bicameralismo espejo se resuelven por la vía de que la segunda Cámara tenga una intensidad distinta, que nunca sea Cámara de origen, por ejemplo, que siempre sea Cámara de origen la Cámara de Diputados, en eso nosotros estamos de acuerdo, que también el proceso legislativo termine en la Cámara de Diputados y que por lo tanto sea de verdad solo Cámara revisora, pero que tenga facultades de revisión y que tenga participación y que vote después del informe de la comisión mixta, o desde el punto de vista de las competencias. Si tú tienes menos intensidad en la tramitación legislativa y también con los plazos para poder darle velocidad, que se establezcan plazos para esa revisión, porque muchas veces esta revisión se prolonga indefinidamente. Entonces, habían dispositivos para poder resolverlo. ¿Qué es lo que a mí me gatilló la salida de la mesa? Primero, que no se quiso fortalecer la intensidad de la participación de la Cámara Territorial en el proceso legislativo. Sigue siendo extremadamente débil. Y luego, cuando se negó definitivamente la posibilidad de incorporar a la discusión, no en el articulado final, materias tan importantes como la regulación de los derechos fundamentales, porque aquí se parte de una premisa que a mi juicio es equivocada, y lo digo como constituyente de la región, como una persona de la región de toda la vida, porque parece que a las regiones solo les interesa los temas electorales, le interesa, ¿no es cierto?, el presupuesto, las atribuciones de los órganos regionales, pero resulta que no le interesa la salud, no le interesa la educación, no le interesa la vivienda, no le interesa el transporte. Y la verdad es que en estos temas, la voz de las regiones, de un Chile que es tan diverso, geográfica, social y culturalmente, es fundamental. Todos esos temas no los va a conocer la Cámara Territorial, solo la Cámara Política. Están privando a la Cámara Territorial de los temas que le interesa a la gente que vive en las regiones. Eso, por lo menos, yo no lo puedo tolerar. Respuesta, Constanza, y que quiero hacerle otra pregunta de otra materia para terminar con esta parte. O sea, primero, una cuestión que me parece clave en toda esta conversación, sobre todo porque estamos sentados aquí y no estamos sentados en una mesa en la convención donde deberíamos estar teniendo esta conversación de manera democrática con todos los miembros de la comisión. Lo primero, yo no sé, todos los miembros, siempre de la comisión. Yo no sé cómo lo verás tú. A mí me eligieron, al menos, con el compromiso de llegar a construir acuerdos de 2/3, que no es fácil, pero que se necesita. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Para tus propuestas, después de que te fuiste, igual las votamos. Y votamos todas las propuestas que cada uno dijo en materia de ley, para ver cuánto acuerdo había respecto de cada una. Tú propusiste todos los temas, todos. ¿Y sabes qué? Los discutimos. Y discutimos cada uno de ellos. Y cuando volviste a la reunión y dijiste, no me aprobaron y te fuiste. No, y así fue. No lo quisiste discutir. Entonces aquí... Mira, yo sé que esto a veces son tecnicismos, pero aquí lo que yo quiero poner, porque lo habíamos discutido. Aquí lo que yo quiero poner en el centro es que lo que espera la ciudadanía es que uno, cuando tenga una diferencia, no se pare de la mesa. Cuando uno tenga una diferencia, pelee efectivamente para poder tener un acuerdo. No me dejaron plantear el tema, Connie. No me dejaron plantearlo. Pero ¿me dejas terminar? Para convencer, para persuadir y también para ser persuadido. Y yo creo que ese ejercicio se está haciendo con 23 miembros de la comisión, un poquito menos, pero con representantes de Evópolis, de RN, de la Coordinadora Plurinacional, de Movimientos Sociales, Frente Amplio, ¿Va a Partido volver a la Socialista. mesa de negociación? Lo primero, yo voy a seguir participando en la comisión, no en la mesa. Yo lo dije, creo que no era honesto seguir en una mesa que había tomado un rumbo que por lo menos yo no compartía. Lo dije desde el día 1, dije cuáles eran mis condiciones para poder sentarme a negociar. Fue mi primera intervención el día miércoles y fui fiel y honesto de acuerdo a lo que yo planteé. Y creo que esto efectivamente va a una dirección muy distinta. El resto de nosotros dijimos, no son tiempos de la intransigencia ni de las líneas rojas. No se trata de intransigencia. Ustedes colocan su línea roja, ustedes colocan sus líneas rojas y uno la tiene que respetar, pero cuando uno tiene líneas rojas, esas no importan. Lo que te quiero decir, Connie, es lo siguiente. Mira, tú sabes que yo siempre me he sentado a conversar con todo el mundo y he tenido siempre una actitud de llegar a acuerdos. Pero cuando, en definitiva, a uno le tratan de pasar la planadora, porque probablemente soy el único de mi partido que está ahí, ¿no es cierto? Somos el colectivo más chico, somos 7, y a veces, ¿no es cierto?, hay una especie de que te miran un poco en menos por eso, pero eso no significa que uno lo tiene en el bolsillo, que cuando uno plantea un tema, ni siquiera le permitan discutirlo. Creo que ese no es el ambiente, ese no es el ánimo. Ya lo ha dicho, Chile Vamos ha participado casi de oyente en esto. Renato Garín ni siquiera ha participado en ninguna de las reuniones. Yo soy uno solo, no me pueden a mí luego responsabilizar si es que esto no funciona. Pero yo quiero ser honesto
porque creo que este sistema político no se está discutiendo en esa mesa de negociación como un sistema lógico, coherente, consistente. No se está discutiendo con una arquitectura que permita garantizar la defensa de la democracia. Pero sí convengamos que esta búsqueda de acuerdo hubiera sido mejor hacerla en el marco de la comisión el mes y medio previo y no en los últimos 2 días. Quiero preguntarles a los 4 porque se nos acaba el tiempo y evidentemente nos hemos concentrado en el tema del sistema político, pero se ha hablado mucho de las presiones a los convencionales constituyentes y me acordé cuando la BEA dijo que les gritan, ¿cierto?, de las rejas desde afuera. La verdad que nos gritan muchas cosas, hay que decirlo. Pero existen, a ustedes les han llegado presiones y me refiero, no sé, llamados por teléfono de, digamos, grupos de interés, incumbentes en las decisiones que se están tomando, WhatsApp amenazantes, como dijeron algunos por ahí. ¿Eso está pasando, Bea? Me han llegado, no amenazantes, pero han llegado mails, digamos, para como incentivar votación para un lado, para otro, en fin. Y yo creo que está en una... ¿cómo toma eso? Según la línea que se ha ido determinando, discutiendo. Hay posibilidad de hacer unas entrevistas con mucha gente a propósito de la plataforma de ley de lobby, que es donde yo reoriento todos los mails que llegan, ¿no? Si usted quiere una cita... a plataforma de ley de lobby. Pero antes que se vaya el programa, porque yo sé cómo se maneja todo esto, quería hablar sobre lo que estamos haciendo en otras comisiones también, porque creo que es súper importante el sistema político, pero somos 7 comisiones en total que estamos hoy día en el corazón del proceso, votando casi todos los días, ¿no? Y cerrando temas importantes. A mí me toca estar en principios constitucionales, donde esta semana llega el informe de reemplazo, que se llama, que es cuando volvemos al Pleno con los principios, que probablemente, esto lo determinará después de armonización, va a abrir los primeros artículos de la Constitución. Y esta semana vamos a votar lo que sería el primer artículo y se podría consagrar, y hay un acuerdo, yo diría mayoritario, para consagrar en Chile, y esto es histórico, un Estado social y democrático de derecho. La verdad es que yo me emociono cuando lo digo, porque esto viene a cambiar un carácter, es una línea divisoria de lo que significa la Constitución del 80 y lo que significa un cambio de esa profundidad para Chile, porque podríamos hoy día concretar una red de seguridad social por fin para este país, y creo que eso es una buena noticia para Chile. Ahora, eso tiene que pasar por el Pleno porque la primera vez no lo pasó. Así es, por eso inexplicablemente. Inexplicablemente, porque ese es el gran cambio de paradigma, fue la gran promesa de esta nueva Constitución. Y nos hemos sacado la mugre para que... Estamos de acuerdo, ante tu pregunta, presiones no, pero evidentemente un creciente interés en el proceso. Yo creo que después de pero volver a interés marzo... y presión es distinto. Por eso estaba haciendo la distinción. O sea, hay mucha solicitud de ley de lobby, mucha conversación, cada vez más interés, sobre todo a partir del mes de marzo, y es natural, sí. Si yo creo que el problema, así como voy a pasar un aviso en relación a su comisión, yo creo que también pasemos un aviso en relación al grave problema en que estamos. Si nos queda apenas un mes de trabajo. Un mes de trabajo, bueno, tenemos que alcanzar, pero un mes de trabajo donde hay decenas de materias que todavía no revisamos. Está descartado una nueva... Una reforma constitucional para poder ampliarla. Bueno, claro, lo que se está haciendo es usar todos los elementos, y el viernes lo usamos, de cambiar nuestro cronograma, de reducir los plazos. Probablemente todavía hay algo más que se puede hacer. Hay una gran tarea por delante en la Comisión de Armonización, que tiene muy pocas facultades, porque claramente en el reglamento no quedó bien. Pero solo quiero decir que el trabajo va a ser muy intenso, hay decenas de materias que todavía no resolvamos. Hoy día justo lo estuvimos mirando antes de venir al programa, yo diría que Armonización tiene facultades suficientes, lo estuvimos mirando con detalle. Tiene la facultad de destacar, pero no tiene la facultad de borrar y cambiar, que por ejemplo es propio de las comisiones mixtas. La idea es que no borre ni cambie, ¿no? Porque por ejemplo en la estructura del Congreso de las comisiones mixtas lo que está haciendo es una propuesta que parece bastante lógico. Pero tienes razón tú que vamos a destacar. Creo que hay que discutir bien las atribuciones de armonización. Creo que eso es parte de lo que vamos a tener que debatir hacia el final, digamos, del proceso de discusión de normas constitucionales. Yo creo que tenemos que sacar esta tarea, pero insisto, yo creo que todo lo que podamos hacer en la Constitución, podemos tener un primer capítulo de principios maravillosos, podemos tener un catálogo extraordinario de derechos fundamentales, incorporando los derechos sociales, podemos tener normas innovadoras en materia medioambiental, pero si no tenemos un buen sistema político que funcione, esto es letra muerta. Bueno, y por eso es tan importante. Yo voy a estar en la comisión. No, voy a hacer mi propuesta. Fui siempre. Oye, yo fui siempre. Estás invitado a la reunión. No, voy a hacer mi propuesta y lo vamos a discutir de cara al Pleno. Yo fui 2 días y en esos 2 días lo único que vi es que repetíamos. Yo estuve en toda la negociación anterior
y el resultado Y así fue nos desastroso y estábamos repitiendo Yo la misma también, receta. Constanza, yo van a llegar La misma mañana a las receta. 12 de la noche. Llevamos trabajando receta. desde la mañana hasta la noche estos días y yo honestamente creo que vamos avanzando bien. No es fácil, pero me gustaría reforzar lo que decía Bea respecto al Estado Social Democrático de Derecho. Creo que es clave para un país y para una sociedad que ha vivido bajo la subsidiariedad del Estado, que ha impedido el ejercicio pleno de nuestros derechos sociales. Esto es un avance y es una pieza fundamental que, por cierto, espero que se apruebe en el Pleno y podamos seguir avanzando en esta Constitución, que yo creo que va por buen camino, a diferencia de otros, pero yo creo que va por buen camino. ¿Nos garantiza que mañana a las 12 de la noche va a haber acuerdo para el informe que va a ir al Pleno? En el plazo que establezca la comisión va a haber un acuerdo. O sea, indicaciones va a haber de todas maneras. Esperemos que acuerdo. Seguro. Constanza No, va a haber un acuerdo integral. Constanza Schoenhaus, Rodrigo Álvarez, Beatriz Sánchez, Fuachay, muchas gracias a los cuatro. Vamos a seguir conversando siempre, nos quedamos cortos de tiempo, pero vamos con Matías y con el foco puesto en la Araucanía. Bien, Connie, muchas gracias. Efectivamente, como les decíamos al principio, desde esta madrugada, después de un poco más de 5 meses, la macrozona sur ya vive fuera de esta excepción constitucional. Tomamos contacto a la Araucanía con su gobernador Luciano Rivas. Luciano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿qué ha significado en la práctica estas casi 24 horas en que ya nos rige este estado de excepción? Bueno, primero que todo, Matías, yo creo que aquí es importante decir que hasta ahora, durante el día de hoy, no nos han notificado de ningún tipo de atentado, ni de evento, ni de desórdenes en la región de la Araucanía. Entendemos que el despliegue por parte de Carabineros se ha dado de forma normal y como se pensaba que se iba a desarrollar. Y esperamos en realidad que este ambiente sea el que tenga que seguir manteniéndose en el futuro. No olvidemos que este estado de excepción que tuvimos en la región de la Araucanía hizo caso a 3.500 atentados que llevamos en los últimos años, 51 personas que han perdido la vida en nuestra región y en la provincia de Arauco, usurpaciones, delitos de diferente índole. Entonces, creemos y seguimos, y por lo menos personalmente sigo creyendo que el estado de excepción era la herramienta que el gobierno, en este sentido, y que el Estado tiene para enfrentar una situación compleja como la cual se vive en nuestra región de la Araucanía y en la provincia de Arauco. Gobernador, muy buenas noches. Quería preguntarle por el plan del gobierno para reemplazar el estado de excepción, porque el gran temor de muchos del fin del estado de excepción era básicamente que se quedaran sin mayor seguridad, sin plan de seguridad. ¿Cuál es ese plan a partir de las 0 horas de hoy día? Bueno, el plan que entregó, tuvimos la posibilidad de estar durante 2 jornadas bien intensas junto al subsecretario Manuel Monsalve, y que es, por un lado, mayor dotación a Carabineros en este sentido, y en segundo lugar, entregar mayor maquinaria, podríamos decir, vehículos, para poder enfrentar las situaciones de violencia que se viven en la zona. Eso ha sido el plan en el cual, por lo menos lo que se ha dicho más públicamente y lo que se ha podido entregar, y que esperamos, en realidad, de verdad que de todo corazón esperamos que sea un plan que funcione. Lo que la Araucanía necesita aquí no son los colores de los uniformes de los quienes están involucrados en esto, sino que lo que necesitamos es efectividad, es inteligencia, y esperamos que ese plan funcione. Gobernador, usted dice que va a llegar un nuevo equipamiento, que se ha dicho que es realmente muy paupérrimo para atender las necesidades. ¿El subsecretario Monsalve le dio a conocer los planes de cuándo llegarán estos nuevos vehículos, en general, el equipamiento que ustedes necesitan? Bueno, hay 2 líneas ahí. Hay un programa que se está trabajando desde la Subsecretaría de Interior, que es para dotar de mayores vehículos de tamaño mediano, en este sentido camionetas, etcétera, que también hemos estado viendo con el gobierno regional cómo poder ayudar a agilizar ese proceso. Y por otra parte son los vehículos MOWAT, que son los que estaban acá, de los cuales, si no me equivoco, son 14 o 15 los cuales se dejan en la región con sus mantenciones al día para el uso de Carabineros. Entiendo que esos vehículos ya estaban patrullando el día de hoy en la región con efectivos de Carabineros en las diferentes zonas. Aquí lo que es importante, Matías, es que había puntos que son bien claves, tanto en la provincia de Arauco como en la región de la Araucanía. Disculpe, gobernador, entiendo entonces que el único cambio perceptible es, como dice usted, el color de la indumentaria, que no son verdes los dos, pero que va a seguir con el mismo equipamiento, haciendo más o menos lo mismo, pero con Carabineros y no con militares. ¿Ese es el cambio sustantivo?
Sí, pero también no olvidemos que aquí la dotación de militares que teníamos en la región es superior a la dotación que llegó hoy día por parte de Carabineros. La estrategia acá en la región era una estrategia principalmente de control y copamiento en los diferentes sectores de la Araucanía, y en ese sentido esperamos que eso se mantenga. Lo que sí tenemos súper claro, y ahí hay que ser bien claros en eso, Matías, es que nuestra región de la Araucanía tiene un problema de dotación en el control de orden público en las ciudades. Es la demanda que han hecho los alcaldes, ciudades como Padre Las Casas, por ejemplo, que el mismo alcalde es el que reclama que tiene 4 efectivos para toda la comuna. Esos son también los puntos donde el apoyo de militares era importante porque era una dotación superior a lo que tenemos de Carabineros. Gobernador, ¿quedó tranquilo con la visita y cuál es su evaluación de la visita del subsecretario del Interior a la zona? Usted ha dicho que estuvo bastante con él, tuvieron reuniones distintas. ¿Quedó tranquilo? ¿Le pudo expresar cuáles eran sus principales preocupaciones, a diferencia de la visita a Isquiasiches, donde usted no participó? No, de todas maneras creo que la forma en la cual el subsecretario Monsalve se acerca a nuestra región, partiendo con una reunión con el gobernador en este caso, el día viernes a las 9 de la mañana partimos trabajando juntos acá, y creo que es la forma en la cual tenemos que enfrentar esta situación. Por un lado está el tema de seguridad, que es lo que vino a plantear el subsecretario Monsalve. Por otra parte viene un tema de inversión para la región, que fue lo que también planteó a los alcaldes de nuestra Araucanía. Y por tercer punto es el tema del diálogo, que lo que nos planteó que lo va a liderar la ministra Isquiasiches. Yo valoro que el subsecretario haya estado con la disposición que estuvo. Estos 2 días de trabajo fueron bien intensos, nos reunimos prácticamente con todos los alcaldes de la Araucanía, con víctimas. Tuve la posibilidad de que se reuniera también con la madre de Benjamín Bustos, que fue el joven que fue asesinado en Carahue, un joven de 23 años, y tuvo la posibilidad el subsecretario de conocerla, así también con el Consejo de Loncos, entre otras actividades que realizó. Así que yo creo que es positivo desde la Araucanía. Yo siempre lo he dicho, aquí lo que nosotros necesitamos, no queremos más divisiones políticas ni mezquindades políticas, estamos en veredas políticas diferentes con el gobierno, claramente, pero aquí lo que necesitamos es empezar a construir. La Araucanía tiene que estar por sobre las diferencias políticas y vamos a ser claros y vamos a estar siempre encima de lo que va a ser este plan, haciendo la evaluación. De hecho, logramos con el subsecretario que una vez al mes podamos revisar el avance de este plan junto al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. Así que en ese sentido creo que es en la línea en la cual tenemos que avanzar. Pero de que estamos expectantes, estamos preocupados por la situación es real, porque lo que no puede pasar en la Araucanía es que pasemos a la indefensión, que el estado de excepción nos dio defensa, y por otra parte lo que pedimos en la Araucanía es más seguridad y no menos. Así que de verdad yo espero que este plan funcione. Yo era un defensor del estado de excepción en esa línea porque creía que estaba funcionando bien. El plan Cosecha Segura funcionó bien. Se bajaron las usurpaciones, se bajaron los atentados, pero bueno, la decisión del gobierno es otra, pero vamos a estar expectantes. No olvidemos que el estado de excepción fue respaldado por el 82% de una consulta ciudadana donde votaron 145.000 personas. Entonces, nosotros queremos acciones más que discursos. En eso estamos preocupados. El gobernador Rivas coincidió este primer día sin excepción constitucional, sin estado de excepción constitucional, con el primer día de este beneficio penitenciario a los primos Tralcal, quienes están cumpliendo condena en el caso de Lutzinger Macay. ¿Qué le pareció a usted esta medida, este beneficio para estas 2 personas? Bueno, la verdad que el crimen del matrimonio Lutzinger Macay ha sido probablemente uno de los más duros que ha vivido nuestra región. No olvidemos que estas personas que están condenadas por ese brutal asesinato fueron personas que también estuvieron prófugas de la justicia durante bastante tiempo. Y si hay un sentimiento que en la Araucanía es el que ronda y el que nos duele como región, es la impunidad. Yo creo que cuando vemos que el Estado en general no ha funcionado en la región de la Araucanía en temas de seguridad, cuando con la cantidad de atentados, 3.500 que han ocurrido durante todo este periodo, prácticamente tenemos un 2 o un 3% de condenados por esta cantidad de atentados, claramente el sentimiento de impunidad es el sentimiento que ronda en nuestra región. Cuando vemos este tipo de cosas, obviamente es doloroso. Creo que para la familia Lutzinger Macay es tremendamente fuerte que estas personas queden en libertad después del brutal asesinato que tuvieron ellos como familia. Así que, en mi parecer, creo que no estoy de acuerdo. Creo que las medidas no hubieron presiones distintas aquí. Aquí se empieza con las huelgas de hambre y al final se terminan entregando estos beneficios que, bueno, no soy abogado, probablemente estén dentro de lo correcto, pero
A mi parecer, creo que personas que estuvieron prófugas de la justicia, no sé si pueden optar a este tipo de beneficios. Ahora, Gendarmería dice que se cumplieron todos los protocolos, gobernador, y que correspondía entregar estos beneficios. Bueno, esa es la opinión de Gendarmería. Reitero, yo no soy abogado, seguramente es así, pero no olvidemos que son personas que estuvieron prófugas de la justicia. Es difícil entender que gente que se arranca del sistema después puedan optar a beneficios por buena conducta. La verdad que creo que hay presiones de otro tipo que no me parecen correctas. Y ahora, a la hora de despedirnos, solamente un sí y un no. Si se ha comunicado con la ministra Siches o si se sabe si la ministra Siches va a viajar esta semana a la Araucanía, porque ella dijo que la primera semana iba ella, luego el subsecretario Monsalve y que después ella volvía. ¿Tiene noticias de su regreso a la macrozona sur o a la Araucanía? No tengo noticias de que la ministra vaya a venir. Lo que sí, tenemos una invitación extendida para el día 13 de abril a la Cumbre por la Paz que estamos liderando con los alcaldes de la región y esperamos que el presidente Gabriel Boric nos acompañe, al igual que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, porque queremos liderar desde la Araucanía las soluciones para nuestra región. ¿Pero le respondieron esa invitación? ¿El presidente Gabriel Boric ya le respondió o no todavía? Aún no tenemos respuesta, así que estamos esperando y reitero por este medio la invitación al presidente. Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Matías, Constanza, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena jornada. Buenas noches. Y hacemos una pausa a la vuelta, ¿cierto? A la vuelta venimos con el panel político para analizar todos los temas. Quinto retiro. Orden público, hechos de violencia que han ocurrido. Así es que el tema de los embajadores, que esta noche fue ratificada Bárbara Figueroa como la embajadora en Argentina. Hay muchísimos temas, así que nos vamos rápido a un corte y volvemos aquí en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y rápidamente presentamos a nuestros invitados de esta noche. Cristian Valenzuela, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias. Diputado Gonzalo Winter, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Natalia Piergentili, presidenta del PPD, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y también Natalia González de Libertad y Desarrollo, gracias por estar aquí, Natalia. Gracias, Matías. Cristian Valenzuela. Estamos en los Óscares, Cristian creía que hoy día íbamos a hablar de los Óscares, no, pero ¿qué nombre le pondría a la saga o a la película? No se trata de frivolizar, pero lo que ha ocurrido en materia de orden público los últimos días, porque esa es la polémica que se ha generado sobre cómo han actuado Carabineros, cómo han actuado los manifestantes, había vendedores ambulantes, ¿qué pasó con el gobierno, la subsecretaría? ¿Cómo lo ha visto? Yo creo que pasamos, poner un nombre de película, del Chile libre al Chipe libre. Básicamente hemos visto en estas 2 semanas, lamentablemente, como la seguridad pública, que no es una prioridad del gobierno, como ellos lo declararon el mismo viernes, al establecer cuáles iban a ser sus orientaciones para las próximas semanas, ha caído, si ya venía mal, porque no olvidemos tampoco que salimos de un gobierno de Sebastián Piñera, que terminó con 2 regiones en estado de excepción, entonces ya era un problema que venía desde antes, y entramos a un gobierno que no se ha hecho cargo de los temas. O sea, tenemos problemas en Plaza Italia, tenemos problemas en Las Tarrias, tenemos problemas en el centro de Santiago, tenemos mucha violencia contra Carabineros, contra las pymes, contra las personas comunes y corrientes que quieren vivir en paz y en tranquilidad. Tenemos muchos problemas de delincuencia, de narcotráfico. Yo no quiero dejar lo que pasó la semana pasada de lo que ocurrió en Los Ángeles, que en Los Ángeles tienen que suspender el funcionamiento de 2 CEFAM y de un establecimiento educacional porque iba a pasar el funeral narco. Lo encuentro, no es razonable en un país. Entonces, creo que lamentablemente el gobierno no le ha puesto la intensidad que tiene que ponerle para recuperar la pérdida del orden público y todas las señales. ¿Qué pudo haber hecho distinto? Porque una cosa es sentarse, tomarle la temperatura, las cosas y después actuar. ¿Qué se ha hecho distinto? Por lo pronto, no anunciar que va a retirar querellas contra vándalos que destruyen la propiedad pública y privada. Por lo pronto, no dar las señales de impunidad que manifiesta el indulto. Y por lo pronto, reconocer que cuando un carabinero lo apalean en el suelo entre 15 y 20 personas, más allá de las primeras reacciones, porque no puede entender la rapidez del momento. Pero han pasado 48 horas donde ese carabinero fue apaleado en el suelo y nadie lo fue a ver, nadie lo fue a defender, nadie levantó la voz por él. Y eso muestra a la ciudadanía que hay un problema grave respecto al rol de Carabineros y el orden público. Gonzalo Winter, ¿hay una señal ahí? No, lo que pasa es que el análisis de Cristian por ahora no me resulta tan provocativo porque igual está dentro de lo abstracto. Dice que hay un problema de violencia, que hay un problema de orden público. Y si solamente decimos que hay un problema, yo creo que es correcto. Decir que el gobierno no se ha hecho cargo
No, por supuesto que no estoy de acuerdo. Creo que el gobierno está aquilatando la situación y que está cumpliendo con su rol de manera correcta y que además ha mostrado una gran decisión y una gran determinación de enfrentar los problemas y no hacerle el quite. Sí quisiera hacer una salvedad, porque hay una señal. No, pero hay una señal. Pero espérate, hay una señal que quiero ser muy claro. Cristian dice retiro de querellas, pero es algo mucho más específico. Es retiro de querellas por ley de seguridad del Estado. Para que seamos muy claros, pues la ciudadanía cree muchas veces, algunas personas, a propósito y otras sin querer, lo confunden con los indultos o amnistía. Retirar una querella por ley de seguridad del Estado es explícitamente una intromisión política en la persecución penal. El delito cuya querella es retirada no deja de ser perseguido, pero al joven que fue sorprendido con 12 paquetes de salchichas marca Líder y 2 paquetes de servilletas marca Nova, va a ser perseguido por la Fiscalía como un ladrón de salchichas. Cuando tiene una querella por ley de seguridad del Estado, está siendo perseguido como una invasión extranjera. Gonzalo, lo que hace el gobierno es decir que el sistema penal funcione y no voy a meter a la política en la persecución penal. Quiero centrarme en el caso distintas. del viernes en la tarde y la golpiza que recibió este carabinero a manos de 15 personas. Me gustaría saber si, ¿cómo lees tú lo que dice Cristian? Que no lo ha ido a visitar hasta donde sabemos, al menos públicamente, alguna autoridad de gobierno. Incluso hay una carabinera mujer que también está hospitalizada. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué incluso por la situación de la cuestión de género no se le ha prestado esa atención como si se le ha prestado atención a otras cosas? No, yo la verdad es que no estoy en conocimiento de si ha sido visitado o no, por lo tanto no me puedo referir a ese tema. También yo creo que hay que hacer un llamado a mi sector, y no me refiero al gobierno, pero sí a mucha gente de izquierda que yo creo que tiene, y quiero hacer la autocrítica, yo creo que mi sector, después cada uno hará la autocrítica del suyo, tiene un problema con Twitter. ¿Ya? Tiene un problema con que muchas veces cae en una carrera como la carrera armamenticia por declarar acerca de cosas de las que no tiene conocimiento porque son hechos que no presenciaste. Y se ve en la obligación de referirse a hechos que no presenció. Yo siempre he sido muy cauto con respecto a lo que ocurrió de esta bala, que es una situación compleja analizar los hechos. Yo hasta el momento no he dicho nada, porque realmente no estuve allí y por lo tanto no me corresponde hacer juicio. Sí quiero declarar que obviamente, si es que el caso es que una persona, que un ser humano, sin uniforme de fuerzas especiales, está siendo agredido por 20 personas en el piso, obviamente que esa persona tiene su integridad en peligro. Además, espérate, porque el caso se enreda más, porque hay una declaración que dice la tercera que tuvo acceso, pero que no sabemos, porque solo sabemos que la tercera ha dicho eso y no sabemos qué tan cierto es, que dice que en realidad no era parte de la manifestación que recibió esta bala. Está también la incertidumbre de cómo fue el disparo, porque yo la verdad es que no soy perito balístico, y manifiesto desde ya mi ignorancia del tema. No es normal que si yo te disparo de frente con un arma de fuego, digamos, no te penetre la bala. Entonces pareciera ser que disparó al piso y llegó de rebote. Eso es lo que se dice. No lo sé. Natalia González, ¿cómo ves tú pero la yo diría actitud haría una llamada a la cautela en estas 48 horas frente a una acción de un grupo de personas frente a un carabinero? Algunos dicen que se deja desprotegido carabineros. ¿Tú crees que es lo correcto? Sí, a mí me parece sumamente delicada las señales que el gobierno manda en esta materia, Matías. Porque sumándome a las palabras que decía Cristian, no solamente el gobierno no muestra un gesto hacia las fuerzas de orden y seguridad que están ahí justamente para proteger nuestra libertad, nuestros derechos, sino que más bien pide un sumario en contra del carabinero que está involucrado en esta situación, antes incluso de saber qué ha pasado. Y los videos que hemos visto en estas últimas horas... Pero el sumario es averiguar qué pasó. Sí, pero lo que es curioso es que tú pides un sumario contra el carabinero para investigar la situación del carabinero y en vez no das ninguna señal de que también vas a iniciar acciones para saber quiénes son los responsables de la golpiza que recibió el carabinero o quiénes son los responsables de los desórdenes públicos que hubieron el día viernes, que fueron porque la golpiza sendos. Es un hecho que aparece cuando averiguas qué pasó. El hecho de que pero la información que llega es hubo un balazo. Estamos a domingo. Y después aparece la golpiza. Estamos a domingo. Es cronológico. La golpiza, los videos empezaron a circular el viernes en la noche, ayer en la mañana, y estamos a domingo en la noche y el gobierno todavía no da ninguna señal en concreto. En pleno centro, agreden a una mujer también que iba dentro del auto y nadie dice nada. O sea, la ministra de Defensa lo lamentamos, pero ¿quién va a ver a los funcionarios en el hospital? Pero además tú mandas una señal contradictoria porque nos decía aquí Gonzalo, bueno, retirar las querellas no es que no se siga investigando los delitos.
pero al mismo tiempo el gobierno le pone suma urgencia al proyecto de amnistía en el Congreso. Y ahí sí que es borrón del delito y todos sus efectos. Pero y los delitos pero no que afecta están listados... a nadie que haya tenido violencia contra personas. No, perdona. Los delitos que están listados son incendio, delito de daño, interrumpir el libre tránsito en la vía pública Atentado con barricadas, delito contra empleados públicos, cuasi delito contra las personas, amenaza a carabineros. Maltrato de obra a carabineros. Natalia Gentile, ¿cómo ves tú este tema? Tengo la suerte de no ser abogada. Tú también. Podemos conversar, vamos a conversar con Matías. No. La verdad es que yo creo que no se puede hacer un juicio de la voluntad de un gobierno de cumplir con el primer mandato, que es resguardar el orden público. Eso el presidente Boric lo ha dicho siempre, que sabe cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del gobierno en esta materia. Sí creo que hay que afinar un poco más lo que decía Gonzalo. Yo creo que a veces nos apresuramos mucho en dar ciertas respuestas a temas cuyo contexto y cuyo desenlace no se conoce en los primeros minutos. Creo que tenemos que ser más cautos respecto a aquello. Pero creo que hacer un juicio por las 2 primeras semanas, cuando por otra parte sí se está planteando lo más fundamental que señaló el gobierno en su minuto, que era esta ruta hacia los derechos sociales con el MEDCO y otros proyectos, creo que mirarlo solo esta perspectiva es un poco mañoso, por decirlo de alguna manera. Pero es el hecho que ha generado polémica en las últimas 48 horas, por eso queremos tocar, no que eso fuera un todo, pero queremos tocar puntualmente ese tema, porque algunos que creen que no son las señales correctas, otros que sí. A ver, Cristian. Yo, solo para no ser mañoso y entendiendo, es imposible que en 2 semanas se resuelvan todos los problemas. Y las señales, lo que decía Gonzalo, está bien, okay, retiro la querella, tiene un sentido. Por ley de seguridad del Estado. Sí. No es lo mismo que retirar querella. Es que voy a decir. Porque si el asesino me querelló por asesinato, está Gonzalo, todo bien. Es la suma. Esto es politización de la persecución penal. Es la suma de hechos. Retiro de querellas por ley de seguridad del Estado. No presentación de querellas en el ataque a la ministra del Interior o en el caso del Carabinero o en el caso de la FACH. Instrucciones para que en las audiencias donde están involucrados presos del estallido, y esto ha pasado coladísimo, en el caso de, Piña. No lo va a nombrar para no, el señor, el ingeniero del caso Bellavista, donde carabineros fueron atacados con molotov dentro del carro de carabineros, imágenes que son públicas. No hay que ser perito para mirar cuando hay un carro y están quemando gente adentro. Esa persona está acusada de esto. Si la justicia se ha demorado 2 años en su caso, si la fiscalía no ha hecho lo que tiene que hacer, si no hay pruebas suficientes, es un tema de la justicia. Pero si yo le digo al abogado del ministro de Interior, de la ministra de Interior, que vaya a esa audiencia y que no se oponga a la libertad, estoy dando una señal clara de que pero a mí, ojo, la vida de los carabineros que estaban en ese furgón no vale tanto que como no se oponga a la libertad de una persona que está 2 años en prisión preventiva sin pruebas, sin juicio, y en donde el que determina la libertad es el juez de garantía, no el gobierno de Chile, y eso es muy importante. Porque lo que están transmitiendo es que el gobierno libera gente. Bueno, el Poder Judicial es autónomo. En este país hay gente que sigue la cuenta de Felipe Cast, y esa gente, el nivel de desinformación en que está es brutal. Pues cree que Boric ha liberado como a 50 personas con el dedo y que tiene como la llave de la reja. Pero en este caso, gracias a la no intervención del Ministerio del Interior, esa persona salió libre. Y yo al menos, yo pienso quizás, bueno, evidentemente pensamos muy distinto en muchas cosas, pero yo una persona que está acusada de quemar o de intentar quemar vivos y que en 2 años no lo he podido a un grupo demostrar. de 6 carabineros y que en 2 años no lo he podido demostrar. Y la justicia que es autónoma, este sistema de justicia único que tenemos hasta hoy día, puede que cambie en los próximos meses, ese determinó que esas son las condiciones. Si eso es así, por mí que esté 4, que esté 6 años, porque yo a esa persona la condenaría por 20 años. Pero el conjunto entonces de señales, uno dice, ¿dónde está Carabineros? ¿Está de parte de los vándalos o está de parte de los delincuentes? Y hasta el momento, en estas 2 semanas, todas las señales indican que el gobierno se ha puesto del lado de los vándalos y de los delincuentes. Desprendemos de tu argumentación, y es bueno que la gente lo sepa, que el que liberó a esa persona fue el sistema de justicia autónomo que mencionas y no el gobierno de Chile. La señal del gobierno de Chile fue no participar en esa audiencia y ojo, y esa señal, que las personas que están en prisión preventiva, esa intervención, que en casos no son culpables, están acusados. Porque esa intervención está autorizada por ley. O sea, pero el hecho de que no haya estado el abogado del Ministerio del Interior significa que por el solo hecho de que él no haya estado... es un factor adicional. Eso es lo que informaba la tercera. Sí, pero lo informaba la tercera, pero ha estado 2 años en prisión, todavía no se prueba su delito. Resulta que porque no fue un abogado a decir sí, manténgalo preso, se liberó. Chuta, no soy abogada, pero el sentido común me dice que no es muy razonable. A mí el sentido común me dice que lo razonable es que ese tipo de personas esté bajo. Pero incluso más allá de eso, yo creo que también es medio mañoso apelar al sistema de justicia cuando
nos conviene no hacernos parte y dejarlo dando bote cuando sí te conviene. Por ejemplo, cuando la ministra del Interior y después la ministra de la CGGOV hablan de que en Chile hay presos políticos mapuches, cuando tenemos un sistema de justicia, como tú dices, independiente, cuando tenemos un sistema de justicia con sus pros y sus contras, pero un sistema de justicia independiente del gobierno, ¿por qué el gobierno tilda de presos políticos entonces personas que han sido juzgadas por delitos que están tipificados en la ley? Encantado te respondo esa pregunta. Encantada de escucharla. Yo creo que ha habido una confusión en el debate público con respecto a la utilización del concepto presos políticos, porque se mezcla con presos de conciencia. Antiguamente se le llamaba presos políticos solamente los presos de conciencia, y en Chile había un pabellón en la cárcel de alta seguridad que ya no existe, en donde eran literalmente presos políticos, porque los que estaban ahí estaban presos por militar en un partido, digamos. Y por pensar de una manera. Ni siquiera sus persecutores los acusaban de un delito, ¿no? Y a eso hoy día la doctrina internacional le cambió el nombre y se llama presos de conciencia. ¿Hay presos de conciencia en Chile? No, pero sí puedo pensar que cualquier persona en este panel que conozca la operación Huracán y que conozca la forma en que estuvo en prisión preventiva durante 2 años en la Machi Linconado, sin ninguna prueba, en que conozca la operación Huracán, en donde el Estado de Chile urdió una operación, un ardid, compuesta en escena para imputar hechos falsos a personas que lideran la causa mapuche, entonces cualquiera de nosotros podría decir, ¿sabe que racionalmente podría haber presos políticos en Chile? No es descartable. O sea, ¿tú ¿Tengo crees las que pruebas, el tengo las gobierno causas? de la No. presidenta Bachelet hizo No una suerte no necesariamente el gobierno. de complot para... no, porque tú estás apelando a la operación Huracán pero que sí ocurre Carabineros y la Fiscalía. pero en la vigilancia de ese ministro Perdón, del Interior... pero hay personas que están juzgadas con juicios ya terminados, con fallo, por hacer exactamente lo que tú acabas de decir. Por eso, entonces, en el gobierno de la presidenta Bachelet II, alguien urde un ardid político para tener presos por motivos políticos a la Machi Linconado. Eso es lo que tú estás diciendo. No la Machi Linconado, la operación Huracán específicamente. Y yo creo que son súper graves las declaraciones, la Gonzalo. Machi Linconado no es parte de la operación Huracán, es parte del caso Luxinger-Macay. Pero no lo digo yo, lo dicen los tribunales de justicia, lo dice la Corte Suprema. Gonzalo, a tu parecer, ¿hay presos políticos en Chile hoy? Creo que, dado esos casos, cualquier persona que los conozca te debería decir, no, porque yo no he hecho la investigación, yo no me dedico a esto, yo no he revisado esas causas, y no es mi trabajo hacerlo. Pero creo que después de conocer la operación Huracán, racionalmente todos nosotros podríamos decir, podría ser que Carabineros, que los carabineros que están involucrados en el Paco Gate y en un montón de cosas, hayan hecho esto, sí, podría ser. No es una locura pensarlo. Presos de conciencia creo que no hay. Pero usted como diputado pudiera tener facultades para poder Sí, claro, fiscalizar pero eso, pedir los oficios y pedir alguna, por lo que está diciendo, porque se dice que esto fue deliberado eventualmente, que no es una ¿Qué locura. cosa? Lo que yo estoy diciendo es que la operación Huracán fue deliberada. La operación Huracán está en la Corte Suprema. Ya los fallos están. Hay gente cumpliendo condena. Pero Gonzalo, tú no puedes extrapolar lo que ocurrió en Huracán en el gobierno de Michelle Bachelet con la dirección de Carabineros, que fue cambiada radicalmente meses después, ha cambiado toda la dirección de Carabineros, con todos los casos que están ocurriendo hoy día, porque la alusión, pero déjame terminar, la alusión que han hecho algunas personas del gobierno y también del sector político al que tú perteneces, es que en Chile hay presos políticos. Presos del estallido son presos políticos, presos en la Araucanía son presos políticos, los hermanos Tralcal, que hoy día tuvieron su salida dominical, luego de haber asesinado a la familia Luxinger-Macay, también son presos. Entonces son todos presos políticos. No. Yo encuentro que eso es una exageración. ¿Pero quién si ha hay dicho eso en casos este panel, determinados donde aquí había un problema, bueno, eso lo ha resuelto la justicia también. ¿Te interesa pero que poner repita un por tercera manto de vez, Gonzalo, duda, la que no es el que tú sobre crees? todo, creo que es un poco ¿Te innecesario. interesa que diga qué es lo que de verdad pienso, que no es lo que tú crees que pienso? Lo voy a decir por tercera vez. Si yo he conocido la operación Huracán y todos ustedes la han conocido, creo que no es una locura decir, ¿sabe qué? En esta los pillaron. ¿Y qué pasa si hay más casos como este en que no lo hemos pillado? Ese es mi punto. Gonzalo, y si el gobierno está tan convencido que en esos casos, las personas ¿En que cuál? están privadas, ¿En en cuál? el caso Huracán, porque para seguirte el hilo, las personas que están o estuvieron privadas de libertad a propósito de ese caso, son presos políticos, ¿qué está esperando el gobierno para el indulto particular? Porque a mí no me hace sentido que si el gobierno está convencido que aquí no hay sistema de justicia independiente, que acá se persiguió a alguien, ya sea por sus ideas o por un caso de corrupción en que hubo un ardid político para meter preso a determinadas personas, no se entiende que el gobierno acto seguido apenas asume no indulte particularmente a esas personas. Porque esas personas están libres. Fueron declaradas inocentes después de que se conoció la operación Huracán, y los que están presos fueron justamente los que hicieron el ardid que yo estoy acusando. Ese juicio ya terminó.
Lo que yo estoy denunciando no es una idea ¿quiénes mía. serían los presos políticos? Está la totalidad del sistema de justicia de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. ¿Pero quiénes son los presos políticos entonces? Si no hay nadie preso... ¿En serio tengo que repetirlo, no? Es que no se entiende. Bueno, es que son medio letros. Lo que yo estoy diciendo... El caso Huracán quedó clarísimo. Lo que yo estoy diciendo es que si usted conoce el caso Huracán, usted puede decir, puede que no haya presos políticos en Chile, sí, puede que no haya. Pero sabiendo que el sistema funciona así, no es descartable, no es una locura que existan otros. Olvídese el caso Huracán un segundo. En Chile, por ejemplo, los casos de los primos Tralcal, o en otros casos... El furgón de Bellavista, porque quizás es un ardid que nosotros no conocemos. Fruto de lo que ocurrió en el estallido y los meses posteriores. De esos dos casos, por ejemplo, ¿hay presos políticos en Chile hoy? Creo que no es descartable que los haya, conociendo... No, pues, pero ¿para qué queréis que te diga que los hay? Si yo no sé si los hay. Bueno, el caso tortura entonces de la estación de metro Baqueano. Quizás fue, porque en realidad yo creo que... Gonzalo, no te puedo dar orientaciones yo porque tú eres un diputado, uno de los más experimentados de la Cámara de Diputados, pero venir a firmar y dejar, a partir de un caso, abrir que todo es susceptible de análisis, me parece inadecuado, porque eso no es que fue el Estado gastando plata en meter presos a inocentes. Bueno, pero por eso entonces tú adjudicas una responsabilidad a un gobierno que tenía la supervisión, ¿no es cierto?, de la autoridad policial. A los que están presos por ese caso les adjudico la responsabilidad. O sea, me sumo a lo que dice la Corte Suprema. Déjenme cambiar un segundo de tema, porque el tiempo es muy escaso. Natalia Piergentile, en los gobiernos anteriores, a los 15 días, uno podía pensar que había cónclaves con las bancadas oficialistas del gobierno y sus ministros para dar lineamientos, estrategias y avanzar. No habíamos visto hasta ahora cónclaves para aunar posiciones y para evitar suerte de enconos y enfrentamientos en grupos políticos. ¿Cómo evalúa usted lo que ocurrió el viernes en el Palacio Cerro Castillo? Me imagino que fue el diputado Winters, que es un testigo privilegiado, de tener que a 15 días hacer un cónclave para enfriar la temperatura. ¿No fue así? ¿No fue así? Es que yo tampoco creo que fue así. Nosotros de acuerdo con la caracterización del evento. Nosotros en el primer comité político ya instalado el gobierno en la moneda planteamos que sería súper necesario, toda vez que hay dos coaliciones, algo inédito, en un solo gobierno, que pudiese de manos del presidente, digamos, plantearse cuáles iban a ser las prioridades, sobre todo en el ámbito legislativo. No todo el legislativo, pero sí cuáles iban a ser los énfasis del primer tiempo del gobierno. Y estaba fijado desde 2 semanas, o sea, 1 semana antes. Por lo tanto, efectivamente creo, sirve para aunar posiciones respecto de prioridades, énfasis, etcétera, sí, pero no fue... digamos, diseñado. No diseñado, pero lo que se ve no es la caracterización completa del evento, pero ese evento, ¿cómo se cubrió? ¿Cómo se analizó por todos los especialistas de la plaza? Lo habrá visto. Es como tratar de aunar posiciones porque los primeros 15 días había habido mucho enfrentamiento entre distintos bloques. O sea, más que enfrentamiento, yo creo que faltó un poquito de diálogo quizás entre las Expres y los parlamentarios para ver cuáles iban a ser las prioridades, en fin, pero eso es parte del rodaje. No, yo la primera vez que escuché hablar de este cónclave había haber sido principios de febrero, de que estaba la idea. Sí, la idea original, pero o sea, antes de que... ¿Se cumplió perfecto con el itinerario, el cronograma y el programa de ese cónclave? ¿Sabes qué? Estuvo súper bueno, y eso se lo transmito a todos. La verdad es que, a ver, más o menos en qué consistió, no sé si les cuento más o menos. No nos invitaron, pero... No los invitaron. Sí. Yo voy a hacer una nota de queja por ustedes. Exponen la ministra Vallejo, el ministro Jackson y la ministra Siches cuáles son los lineamientos generales del gobierno. Luego de eso el ministro Marcel y el ministro Grau explicaron los lineamientos de cómo se piensa el proceso de reactivación económica, reactivación inclusiva, como le han llamado. Luego de eso hablaron cerca de 5 a 7 minutos, no fueron cerca de 5 realmente, eso decía el plan, pero todos hablaron mucho más. Uno por cada bancada, tanto de la Cámara de Diputados y del Senado, en que le manifestaron al gobierno sus posiciones sobre la coyuntura que estamos viviendo, y luego de eso hubo trabajo en mesa, en donde nos dividimos por tema, y en cada mesa había un ministro, y los parlamentarios le contaban más o menos cómo se está viviendo la cosa en su distrito, qué es lo que está sufriendo la gente, cuáles son las expectativas de la gente, y el ministro explicaba cuáles son el plan que tiene el ministerio, y después tomaba nota de... Diputado, ¿no hubo ni un espacio para conversar, por ejemplo, sobre los desencuentros en proyectos, en urgencias de proyectos? Sí, pero la verdad es que el clima estuvo muy bueno. En Quinto Retiro, en indulto. Sí, en mi mesa al menos se tocó Quinto Retiro, no se tocó indulto. Y tuvimos posiciones en desacuerdo, pero no tan en desacuerdo, fíjate. ¿Cómo no en desacuerdo? El gobierno dice que no y los parlamentarios votan. Pero no estuvimos tan lejos. Es que quizás los que
¿Cómo? Una buena mesa. Espera. ¿Los parlamentarios votan qué? No, los parlamentarios aprobaron en general. La admisibilidad. La admisibilidad del recurso. No. Admisibilidad del recurso. Es Alaska y la idea de legislar admisibilidad. Está en Ushuaia. ¿Ya? Admisibilidad. Quiero ser muy claro, voy a dar la lata, pero voy a ser muy claro, porque esto se ha dicho mucha mentira en la prensa. Lo que se votó en la Cámara de Diputados es cómo se interpreta el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que dice que no se puede volver a votar algo que fue rechazado en su Cámara de origen. Y la discusión era, ¿la Cámara de origen es la comisión mixta o es la Cámara de Diputados? Y a mí me parece, que yo no soy partidario del quinto retiro, que el proyecto era a todas luces admisible. Y estoy totalmente en contra de ese proyecto. Está bien, la admisibilidad. No, pues que no es lo mismo. No es lo mismo, pero ¿hay sintonía en el gobierno y sus parlamentarios en este tema? Hay un desacuerdo con respecto al quinto retiro con algunos parlamentarios. Pero eso no significa que el gobierno esté en una situación de crispación, que las dos coaliciones eso lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, estaba preguntando yo. No, porque tú planteaste... Si es que había sintonía, no crispación. Pero que tú planteaste en la entrada que se tuvo que hacer un cónclave para poder aunar las posiciones. Y el ¿Cómo se ha analizado este cónclave? ¿Cómo se ha analizado este cónclave? Y por eso le pregunté si se dio exactamente igual a como se había agendado al principio. Yo creo que sí. Igual. Creo que sí. Yo lo voy a sacar de la sapiencia jurídica que plantea el diputado Winter muy bien esta noche y lo voy a volver a llevar a las películas. Gracias por lo Ushuaia. Para mí el diputado ve que el cónclave fue casi una primavera donde las flores están floreciendo el gobierno. Y lo que la mayoría de los chilenos ve en la encuesta, que no le creemos mucho, yo voy a tratar de ser coherente en esto, ven que el gobierno está bajando en su aprobación, sube la desaprobación, o al menos se mantiene, pero la desaprobación sube 10 puntos, que los parlamentarios están peleados entre ellos, le mandan mensaje al gobierno por la prensa. Y se refiere a la última encuesta, la encuesta no baja de la aprobación. La encuesta Academ de hoy día de la noche se mantiene en 50%, pero la desaprobación sube de 20 a 30%, que no es menor si uno compara con Piñera 2018, con Bachelet 2014, que ocurre el fenómeno totalmente contrario. Entonces, efectivamente, un gobierno que salió elegido con el 55%, con 1 millón de votos más que su competidor, que fue arrasado en esa elección, empieza a perder el apoyo de la ciudadanía, empieza a mostrar las brechas. O sea, Daniel Jadwe esta semana no es que fue a mandarle un ramo de rosas al presidente Boric, sino que todo lo contrario, empezó a enmendarle la plana. Entonces, pero Jadwe si no reconocen, solo para terminar con eso, si no reconocen que el otoño y el invierno se está acercando y las hojas de este árbol se empiezan a caer pronto y reaccionan, evidentemente la crisis política, luna de miel, claramente no existe y esta crisis política se puede crispar mucho más y los resultados los vamos a ver en el Congreso y en otros lados. Pero además porque yo pienso que tampoco tiene nada de malo decirle a la ciudadanía que han habido desencuentros. O sea, el almuerzo del día martes con los senadores fue claramente una señal de que gobierno y Senado se habían desencontrado en la urgencia del proyecto de amnistía, más encima con la discusión que está teniendo lugar en la convención sobre si hay Cámara Revisora, hay Senado o no. Los temas se cruzan y evidentemente tiene que haber una mejor coordinación. Yo creo que en el tema del quinto retiro y sin perjuicio que lo que se votó abrumadoramente por una mayoría muy grande, 117 votos, creo que fue la admisibilidad, también no hagamos los lesos con que la gran mayoría de los parlamentarios oficialistas lo que han salido a declarar en sus cuentas de redes sociales o tienen ahora visitas en los distritos es que la gente tiene necesidad y que lo que ellos ven es que no está todavía tan pronto a llegar este plan de recuperación y que por lo tanto vale la pena discutir el quinto retiro y ahí la dificultad que se va a encontrar la diputada Cariola, que está de presidenta de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, cuando hasta hace 3 meses atrás eran fervientes apoyadores del primero, del segundo, del tercero y del cuarto retiro, va a ser un problema. Y a mí me parece razonable que el ministro Jackson quiera coordinarse con los parlamentarios en vez de plantearlo como, oiga, no, si esto está planeado desde enero, puede ser, pero yo me imagino que los temas en algo varían cuando uno ve estas 2 primeras semanas, este nivel de desencuentros entre el gobierno y sus parlamentarios en el Congreso. Natalia Piergentile, hemos sabido en las últimas horas que ya fue ratificada la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa. Ha habido también polémica al respecto, pese a que todos los gobiernos, o los últimos gobiernos, no sé si todos exactamente, han tenido nombramientos políticos en embajadas importantes y cercanas. ¿Ustedes cómo ven este nombramiento? O sea, lo primero es que no hay que demonizar los nombramientos políticos. En algunos países estratégicos, los presidentes se guardan ahí un nombramiento porque hay un tipo de relación de Estado, pero también de gobierno que interesa hacer ciertos énfasis.
creo además que eso, hablar de premio de consuelo u otra cosa, es denostar a quienes hoy día están nombrados como embajadores. Porque, por ejemplo, un panelista de este programa, Sebastián de Polo, sociólogo con una carrera interesante en términos académicos y políticos, va a ser un gran representante de Chile en Brasil. Por lo tanto, el hecho de que él no haya podido ganar en una elección y se haya presentado al juego democrático no lo hace una persona poco capacitada para asumir un cargo. Por lo tanto, me parece que las críticas han sido bien destempladas y además creo que el elenco que se ha planteado para el servicio exterior es un elenco con ¿Alguien más muchas tiene capacidades. opinión sobre esto? Porque nos vamos a tener que despedir. Una cortita. Sí. Yo considero, y estoy equivocado quizás, que el presidente Boric le mintió al país. No estoy hablando de las capacidades de las personas elegidas, ni del derecho que tiene un gobierno a nombrar embajadores políticos. Él, en campaña, comprometió de que no iba a dar premio de consuelo. Esa es la crítica que se le hace. Pero ¿por qué tú asumes que alguien que perdió en una elección? Yo no voy a nombrar como embajador a quien pierde una elección. ¿Por qué supones que eso? Un segundo. ¿Por qué presupones que es un premio de consuelo? Porque si es por eso, ninguna persona que pierde una elección podría ir. Si es un premio de consuelo, entonces sí dudas de las capacidades. No. Obviamente. Es que porque consideras que no fueron nombrados por sus capacidades. No juguemos al sino sofismo. como fuera Esto es de súper consuelo. simple. Es En que eso es lo que tú campaña, hiciste. a la Asociación Diplomático le compromete de que esto no iba a ser No, un le premio para compromete aquellos el que pierden 80, elecciones. no, le Él no tenía compromete la el obligación, 80%. él no tenía la obligación de hacer esa promesa. Él no tenía la obligación. Pero- él la hizo y la cumplió. Es tan simple como eso. Silogismo básico. Si tú consideras que fueron elegidos como un premio de consuelo, significa que crees que no fueron elegidos por sus capacidades. Por lo tanto, sí estás necesariamente dudando de sus capacidades. Este era un tema que iba a generar un tema político interesante. Gonzalo Winter, Natalia González, Natalia Pergentile, Cristian Valenzuela, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Nos vamos a una pausa y ya volvemos desde aquí, desde Ushuaia. ¿Ushuaia? Alaska. Ya volvemos. De vuelta, pero para despedirnos. En una semana que se viene intensa nuevamente con la convención. Recordemos que hasta medianoche de este lunes tienen plazo para presentar las nuevas indicaciones para llegar a un acuerdo en la Comisión de Sistema Político, uno de los temas importantes. Y este viernes, la semana que parte, los alegatos internacionales del caso Chile-Bolivia por el caso Silala. Exactamente. El viernes, de hecho, le toca a Chile abrir los alegatos en la Corte Internacional de La Haya. Exactamente. Así que estaremos atentos a eso y a todos los temas que ocurran. Connie, muy buenas noches y a ustedes también. Gracias por venir. Buenas noches. Que tengan una muy buena semana. Chao, gracias. Y nos vamos.